¿Conocían ustedes al Papa Pedro III? ¡Viva su santidad el Papa Pedro III! ¡Viva! ¡Viva su santidad el Papa Pedro III! ¿Sabían ustedes que es el actual Papa de la Iglesia Católica? La triple corona o tiara papal significa autoridad espiritual, jurisdicción universal y autoridad temporal. Como vicario de Cristo en la tierra, el Papa Pedro III es el legítimo sucesor de San Pedro. ¿Sabías que para ser un verdadero católico tienes que actuar como católico? Como dijo el Papa San Pío XII en su documento pontificio Mystici Corporis Christi del 29 de junio de 1943, en realidad solo deben ser incluidos como miembros de la Iglesia aquellos que han sido bautizados y profesan la verdadera fe. Repetimos, los que profesan la verdadera fe. El 90% de los católicos encuestados en Estados Unidos admiten usar anticonceptivos y alrededor de 6 de cada 10 católicos dicen que el aborto debería ser legal. ¿Es esto profesar la verdadera fe? La verdadera Iglesia se mantiene fuerte con la Santa Sede en el Palmar de Troya desde 1978, donde su santidad, el Papa Pedro III, defiende con todo rigor la verdadera doctrina católica, donde el aborto y los anticonceptivos y todos los males están prohibidos. Bueno, les explico un poquitico quién es este Papa Pedro III. La verdad es un hombre suizo, se llama Joseph Odermatt. Sí, Joseph Odermatt nació un 13 de marzo de 1966 en Suiza, como se los decía, conocido por su nombre religioso como Eliseo María y por su nombre papal como Pedro III. Es el actual Papa y líder de la Iglesia Católica Palmariana. Un poquitico de la biografía de este hombre. Dice que se afirma ser descendiente de San Nicolás de Flue y que ingresó en la organización en 1985 y trabajó durante 18 años como misionero en América del Sur. De hecho, por ahí estuve leyendo, estuvo aquí en Colombia, en Bogotá exactamente. Fue secretario de Estado del grupo desde 2011 hasta 2016. En 2016 sucedió a Jesús Hernández y Martínez como el Papa de la Iglesia Católica Palmariana, tomando el nombre papal de Pedro III. Sí, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, pero Católica Palmariana, es Pedro III, este hombre. Ahora, ¿cuál es la Iglesia Católica Palmariana? ¿Es la misma Iglesia Católica Romana? Pues no, ahí también hay un cisma, ahí también hay una división, ahí también hay diferentes tipos de posiciones y no alardeo de esto porque si hay divisiones y si hay diferentes tipos de corrientes religiosos, cristianos, espirituales y doctrinales en la iglesia, es en la iglesia protestante, en nuestra iglesia lastimosamente, pero la Iglesia Católica como que no se escapa de esto. No sé si tú lo sabías o no, pero la Iglesia Católica Palmariana de las Carmelitas de la Santa Faz, más conocida como la Iglesia Cristiana Palmariana o la Iglesia Palmariana o la Iglesia Católica Palmariana, es una escisión. ¿Qué quiere decir? Que es una división que salió de la Iglesia Católica Romana. Sí, ahora es una iglesia independiente con sede episcopal en Palmar de Troya en España. De hecho, allí está esa iglesia que ustedes vieron por ahí en los videos. Esa iglesia que ustedes están viendo quizás aquí en los videos, esa iglesia está allí en Troya, España. Sí, acá se lo leo, en Palmar de Troya, perdón, se llama exactamente en España. Esa es la sede principal. A ver, para lo que la Iglesia Católica Romana sería el Vaticano, allí en Roma, esto es lo que equivale para la Iglesia Católica Palmariana de las Carmelitas de la Santa Faz. Es en Palmar, Troya, España. Allí está su sede. Fue fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII. La Iglesia Palmariana no reconoce como católico a ningún papa después de Pablo VI, a quien venera como mártir y afirma que su propia iglesia representa la continuación del papado. Su principal alegato se basa en supuestas apariciones marianas, según las cuales los pontífices de Roma a partir del 1978 han estado excomulgando
y que la condición de la Santa Sede fue transferida entonces a su sede en Palmar, Troya. Su papa actual es Joseph Odermatt, o conocido como Pedro III. Está descrita por periodistas, ensayistas y antiguos adeptos como una secta religiosa. Ok, los católicos romanos definen a este catolicismo como una secta totalmente religiosa. No la describen como legítima, no hacen parte de la Iglesia universal, porque ustedes saben que la palabra católico significa universal. Se espera que sus fieles que no vean, se espera de sus fieles, que no vean películas, no vean televisión, que no vean ni lean periódicos. También invitan activamente a que rompan todo contacto con exmiembros y no se les permita hablar con personas que no estén relacionadas con la Iglesia palmariana. Miren ustedes lo que dice aquí más adelante, que quería leerles un poquitico. ¿Cómo fue la creación de la iglesia como tal? Porque leíamos ahorita que fue en 1978, si no estoy mal, es decir, que es una iglesia reciente. En junio de 1978, sí, precisamente mientras Clemente estaba en Bogotá, Colombia, en su gira por Sudamérica, falleció Pablo VI. Tras ello regresó a Sevilla y se autoproclamó papa con el nombre de Gregorio XVII. Curiosamente, 10 años antes, el antipapa canadiense Jean-Gaston Tremblay se puso ese mismo nombre religioso. El 17 de mayo de 1982, el Papa Clemente realizó una visita al Alba de Tormes, en la que llamó ramera a Santa Teresa, una de las santas católicas romanas, y a las carmelitas las llamó rameras, y él y 8 de sus obispos fueron atacados por la multitud. No soportaron los católicos romanos esta acusación. En el orden ingresaron algunas personas con trastornos psicopáticos que además venían de familias muy religiosas. En diciembre de 1982, un novicio cubano de la orden que provenía de una familia religiosa y anticomunista se cortó los testículos, parte de su miembro viril, e intentó quedarse ciego con las púas de un cilicio. En octubre de 1982, el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia denegó la inscripción de la Iglesia Cristiana Palmariana de las Carmelitas de la Santa Faz y de la Orden de las Carmelitas de la Santa Faz, Compañía de Jesús y María, en el registro. No los aceptaron como una iglesia legítima. Entonces el Papa Clemente recurrió a la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso en diciembre de 1985, año en el que yo nací, argumentando que el término iglesia y el término carmelita inducían a error con otras entidades ya registradas. Es decir, ustedes van a confundir con esas palabras que ya son utilizadas, y esos títulos y esos nombres ya son utilizados dentro de la Iglesia legítima católica romana. De ninguna manera hasta el día de hoy se ha legitimizado eso, porque usted y yo quizás hasta el día de hoy conocíamos únicamente a Bergoglio, sí, el Papa Francisco, el Papa argentino, el que fue elegido por voto, vamos a decirlo, popular a través de los cardenales, y eso lo voy a dejar para otro video. Si ustedes quieren que les explique cómo realmente se elige un Papa y por qué un Papa, pues déjenlo en los comentarios y hacemos una buena investigación y hacemos un buen video explicándoles esto, porque estuve leyendo muchísimo, dateándome muchísimo, y he aprendido bastante acerca de cómo se elige un papa. Como una señal divina. Según el Instituto Lepanto, el santuario tiene múltiples pararrayos, por lo que es muy poco probable que la imagen de San Pedro pueda ser alcanzada por un rayo. Piénsalo, ¿cuáles son las probabilidades? Se desata una tormenta y el símbolo de la autoridad papal es derribado. Evidencia de una señal. El antipapa Francisco Bergoglio ha aparecido en las noticias en múltiples ocasiones por promover ideas que muchos consideran heréticas, como su última afirmación de que todas las religiones conducen a Dios. Esto es una herejía pública. Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Con estos acontecimientos, Dios parece estar enviando un mensaje claro. El liderazgo de una iglesia apóstata está bajo el escrutinio de sus propios seguidores, mientras que el verdadero Papa Pedro III está reinando y esperando la conversión de cada alma. Descubra la verdad.
el siglo XXI, ¿no? En pleno año 2024 y todavía las personas siguen buscando una figura visible a la cual seguir. Y no solamente eso, a la cual venerar, porque por lo menos a este Pedro III la veneración es absoluta. Y a los papas católicos romanos el tema de besarle el anillo, de besarle la mano, de que las personas lo vean, de que es el vicario de Cristo. Bueno, eso lo hablaremos, repito, en ese otro video que hagamos. Eso ya coloca al Papa, sea el 1 o sea el 2, en posiciones que no les competen y no les corresponden a ningún ser humano. Les leo lo que escribió el autor de Hebreos en el capítulo 5. Versículo 1 al versículo 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Clarísimo, primero que debe ser llamado por el Señor un ministro, un sacerdote, alguien que presida, que dirija una congregación, personas que esté ahí siempre para darse a ellos, para entregarse a ellos, para estar por ellos, no para ser alzado, cargado y que digan viva, viva, o para que le besen la mano, perdón, o para andar en el papamóvil, o para que viva en un lugar opulento mientras sus feligreses están muriendo de hambre. Por Dios, es una persona que debe servir a los demás, es lo que dice acá. En lo que a Dios se refiere, está constituido a favor de los demás, es un servidor de los demás. ¿Cuánto cuesta esta palabra siervo? A mí me fascina esa palabra siervo. Me encanta cuando no me dicen pastor ni Arley, me dicen siervo. Me encanta porque lo encuentro en las escrituras a través del mismo Jesús, que dijo que él no vino para que le sirvieran, sino para servir. Él se hizo siervo, y de ahí para adelante los apóstoles, siervos. Y esta gente debería ser siervas y siervos del Señor, y siervos de los feligreses, de los congregantes, de los cristianos, de los discípulos de Cristo, y aparentemente no sucede eso. Por eso aquí queda clarísimo en Hebreos 4, nos devolvemos unos versículos atrás, cerrando el capítulo 4, versículos 14 al 16, dice: por tanto, teniendo uno solo, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuántos sumos sacerdotes tenemos? Uno solo, y traspasó los cielos, y fue Jesús. No fue el apóstol Pedro, como los católicos romanos dicen que fue el primer papa. No sé de dónde sacaron eso. De hecho, la palabra papa ni siquiera aparece en las escrituras. El único sumo sacerdote que traspasó los cielos, aquí lo dice, la palabra es clara: Cristo Jesús. Dejemos por favor de correr tras sumos pontífices, tras super pastores, tras super líderes de iglesias, y corramos más bien a los pies de Cristo, a los pies del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Él sí es el único intercesor, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Él fue el que venció la muerte, Él fue el que se entregó en una cruz, y Él fue el que traspasó los cielos. Es uno solo y se llama Cristo Jesús. Ni el Papa Francisco, ni Benedicto XVI, ni Juan Pablo II, ni este señor, el Pedro III. Ni la iglesia palmariana, ni la iglesia evangélica, ni la iglesia católica romana. Se trata es de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que hasta aquí llega este video. Espero que hayas abierto un poquitico más los ojos y entrega tu vida a Cristo, tu devoción a Cristo, tu oración a Cristo, y hasta tu fanatismo. Si te llaman fanático, pues entrégalo a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que es el único que lo merece. Porque si se hacen llamar fanáticos de cantantes, de equipos de fútbol, ¿cuánto más de Cristo debemos entregarle nuestra vida únicamente a Él? Y si vamos a gritar viva, viva, que viva Cristo. Y si vamos a besar, besemos las manos, los pies y el manto del Señor Jesucristo en oración, doblando rodillas, y el día que lo podamos contemplar, como decimos aquí en la tierra, humanamente, face to face, cara a cara. A Él la gloria, a Él el poder, el imperio y la majestad. Si este video te bendijo, te abrió los ojos, compártelo para que otros por favor abran los ojos y a través de las escrituras conozcan la verdad del Señor de señores y Rey de reyes. Hasta un próximo video. Chao, chao.